Muy bien, pues ahora sí voy a necesitar la ayuda de todos. Los que venimos vestidos de ángeles o de blanco, somos ángeles. Y por tanto todos los ángeles los quiero formando el puente sacerdotal, aquí en dos filas pegaditas aquí a los lados, una fila aquí y otra fila acá. Y todos los que no traemos blanco ni somos ángeles, somos pastores. Y estamos viendo lo que los ángeles nos van a anunciar. En fila, así, todos en filita, como hacemos con nuestro puente sacerdotal. Venga, agarraditos de la mano. Muy bien. Hasta el fondo, jalar hacia allá, hacia las puertas. Vamos a preparar nuestro escenario. Entonces estamos todos los ángeles, nosotros somos la multitud de los ángeles del cielo. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles sabemos que son los mensajeros, es decir, aquellos que dicen la buena noticia de que ha nacido Jesús. Entonces todos ustedes ángeles son los mensajeros del mensaje de Jesús, de la buena noticia de Jesús. Y tienen que decirles a todos los pastores que están sentados, no saben qué va a pasar. Y ustedes tienen que decírselo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos ya previsto que Jesús va a nacer, pero las personas que están sentadas todavía no lo saben, porque ellas están en sus trabajos, en sus cosas, están preparando la cena, están comprando regalos, están haciendo cosas como hacían los pastores. Los pastores estaban a su rollo, estaban en sus cosas, estaban cuidando sus rebaños, estaban trabajando y no sabían que iba a pasar algo extraordinario. Y nosotros, que ya sabemos lo que va a pasar porque somos los ángeles, ¿verdad?, los mensajeros de Dios, tenemos que avisar a todos los pastores lo que va a pasar. Los ángeles le dijeron a aquellos pastores a los que se encontraron en el campo cuidando sus rebaños: ha nacido el Señor. Nosotros ya sabemos que ha nacido el Señor, pero lo importante es ¿cómo lo vamos a reconocer? Hay muchos niños que han nacido, hay muchos hombres que han nacido, hay muchas personas a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús?, dicen los pastores. Y los ángeles les tenemos que decir cuál es la clave para poder reconocer a Jesús. ¿Cómo va vestido? ¿Cómo se peina? ¿Quién lo acompaña? Algunas señales, algunas claves que nos pueden decir: ahí está el Señor. Nosotros tenemos que darles las claves, tenemos que darles las señales, tenemos que explicar a los pastores que están ahí haciendo sus cosas cómo vamos a reconocer a Jesús. Y el ángel del Evangelio nos ha dicho la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Nadie se fijó? Dos señales. A ver. Que va a estar envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Muy bien, esas son las claves. Y si nos vamos a la lectura, nos dice por qué esas señales, por qué se dan esas señales. ¿Por qué razón el niño, el Hijo de Dios, va a estar acostado en un pesebre y envuelto en pañales? ¿Quién lo sabe de los ángeles? Nos lo dice el mismo Evangelio. Nos dice: le acostaron en pañales, le envolvieron en pañales y le acostaron en un pesebre porque... porque no había lugar para ellos en la posada.
Es decir, la clave de todo el misterio de la encarnación está en que no encuentra Jesús lugar. Porque no encontró Jesús lugar para estar, entonces las claves, las señales fueron envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y entonces, claro, los pastores, con estas claves, sabiendo ya cómo podían reconocer a Jesús, fueron a descubrirlo. Nosotros hoy hemos preparado 4 personajes que no tienen lugar para llegar. No tienen ningún lugar para llegar, porque esa es la clave. La clave es que si uno no tiene un sitio para llegar, entonces está envuelto en pañales y está recostado en un pesebre. Es decir, el niño Jesús que tenemos aquí, muy bonito, acostado envuelto en pañales y recostado en un pesebre, está ahí porque no hubo lugar para él. Porque no hubo lugar para él. Entonces vamos ahora a ir presenciando a nuestro niño Jesús actual, aquel que no tiene lugar en ningún sitio para llegar esta Navidad. Y entonces van a pasar unos personajes y nosotros les vamos a decir, los ángeles que estamos aquí, les vamos a decir a todos los pastores que están ahí, con nuestro dedo así, les vamos a señalar: este es Jesús que nace porque no tiene hoy un lugar para nacer en nuestra sociedad. ¿Lo hemos entendido? Todos, según vaya pasando el personaje que yo voy a llamar ahora, todos lo vamos a señalar así. Y se lo vamos a señalar a nuestro papá, a nuestra mamá y a nuestros familiares que están ahí sentaditos. Le decimos: mirar, aquí este es Jesús, este es el niño Dios que nace en un pesebre envuelto en pañales porque no hubo lugar para él en la posada. Entonces vamos a comenzar, todos preparados, atentos para señalar a nuestro personaje. El primer personaje que vamos a llamar es un señor enfermo. Vamos a ver, ahí viene. Todos lo señalamos para que los pastores sepan quién es, porque si no lo confundimos, creemos que es un enfermo normal, pero no es un enfermo normal, es Jesús, porque no tiene dónde llegar esta noche. Un señor enfermo que no puede ir al hospital porque no tiene dinero, o un señor enfermo que no tiene una camita ni un doctor para que lo cure porque no encontró ninguna posada. Y entonces nuestro señor enfermo, al que hemos estado señalando todos los ángeles, se coloca en el pesebre. Y entonces nosotros podemos muy bien hacer la traducción de la Navidad para nosotros este año. Y es cierto que es el niño Jesús, pero también es cierto que es todo aquel que no tiene ningún lugar donde llegar. Y entonces tenemos a nuestro enfermo. ¿Todos conocemos algún enfermito? Bueno, pues entonces ese enfermito para nosotros es ese Jesús que va a nacer y necesita de nuestra ayuda. Muy bien, el segundo personaje es un viejecito. Vamos a darle entrada al viejecito y todos lo señalamos para que los pastores sepan dónde está Jesús esta Navidad. Señalárselo a los pastores. Porque muchas veces ya los viejecitos tampoco tienen ya posada, no tienen ningún lugar donde llegar, ya nadie habla con ellos porque son muy aburridos, ¿verdad? Porque ya pasaron sus años buenos, no pueden jugar con nosotros, y entonces viene un viejecito y sabemos que el viejecito también se pone en el pesebre de nuestro nacimiento. Es de los que está envuelto en pañales y recostado en el pesebre. ¿Por qué? Porque no hubo ningún lugar para él en la posada.
ya no hay lugar para el viejecito en nuestros hogares, en nuestras familias, ya nadie le hacemos caso, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dar nuestra bienvenida al tercer personaje, que es un señor pobre. Todos los pobres siempre son aquellos personajes que vienen a nuestra vida, a nuestro encuentro. Todos lo señalamos para que los pastores lo puedan reconocer. En un señor pobre que tiene necesidad, que pide en la calle, en nuestras casas, o que simplemente no de dinero, sino necesidad espiritual de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestra escucha. Y el pobre pues también se sienta, también tiene derecho a sentarse en el pesebre porque no tiene posada donde llegar. Todos los que no tienen posada donde llegar son el Mesías, están en el pesebre, están envueltos en pañales. Y por último, nuestro último personaje más cercano a nosotros es un niño como nosotros, huérfano, que no tiene papá, que no tiene mamá, que no tiene casa, que no tiene comida, y ahí señalémoslo todos los ángeles para que los pastores que están ahí lo puedan reconocer. Es Jesús, pero es Jesús en forma humana, como Jesús vino, encarnándose en un niño. Y entonces también Él se sienta en nuestro pesebre, también Él tiene derecho. Entonces ya sabemos cuáles son las claves para reconocer a Jesús. Es cierto que Jesús está en el niño de nuestro nacimiento, pero ahí se queda, nadie le hace caso. Lo importante va a ser que reconozcamos a Jesús no solamente en el nacimiento, sino también en torno a nosotros, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro hogar, en las personas que viven con nosotros. Y la clave para reconocerlo es que, atentos, cualquiera de nosotros que esté pasando necesidad. ¿Qué significa que alguien pase necesidad? ¿No lo sabes? A ver, vamos a preguntarle al ángel mamá. Que tiene necesidad, que no encuentra posada, que no encuentra cariño, que no encuentra dinero, que no encuentra puesto de trabajo, que no encuentra colegio para ir, que no encuentra coche para viajar, que no encuentra, todo aquel que pasa necesidad, que no encuentra posada. Y eso lo podemos traducir a todas las cosas de la necesidad. Todos ellos son para nosotros esta Navidad nuestro niño Dios. Entonces, si nosotros en casa tenemos hoy a nuestro abuelito en la noche, o tenemos un primito que ha venido, o tenemos a alguien y vemos que está solito, que está triste, ahí es donde está nuestro niño Dios, en todo aquel que tiene necesidad. La palabra de Dios nos lo ha dicho con mucha claridad en este día. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal para reconocer a Jesús en medio de nosotros? Que está envuelto en pañales y recostado en un pesebre, porque no hubo sitio para Él en la posada. Allá donde encontremos a una persona que no tiene sitio, ese es el niño Dios. Si hoy, por ejemplo, cuando nos acostemos, cuando nos vayamos a cenar en la noche, hay alguien que falta y ya no tiene sitio en la mesa, ese es el niño Dios. Aquel que tiene necesidad de nosotros, de que le apoyemos, de que le ayudemos, es el niño Dios. ¿Lo hemos entendido todos? Ha sido un pasaje bien bonito que hemos escenificado, hemos sido ángeles para recordarles a los demás dónde está naciendo el niño Dios esta Navidad. ¿De acuerdo? Entonces, que nadie se lo olvide. Todos somos ángeles y tenemos que decirles a los pastores, a los demás que no lo saben, dónde va a nacer el niño Dios esta Navidad, en nuestro nacimiento y en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a rezar el credo. Hoy, en el credo de hoy, cuando digamos y se encarnó del Espíritu Santo,
como es el misterio de la encarnación, que Jesús vino como un niño como nosotros, como una persona como nosotros, y por eso necesitamos señales para poderlo reconocer. Cuando digamos y se encarnó, todos nos vamos a poner de rodillas y vamos a guardar un momentito de silencio diciendo: qué grande es Dios, se encarnó, quiso venir a nuestro encuentro. ¿De acuerdo?